nuevamente a esta tercera sesión de Impact Days 2026 aquí en Impact Hub Ciudad de México. Mi nombre es Mario Romero y yo soy el director de Impact Hub y vamos a iniciar con esta tercera sesión, este panel sobre el escalamiento de las empresas, del impacto. Antes de comenzar, queremos compartir algunas indicaciones importantes de seguridad. Como parte de nuestras medidas de prevención y seguridad, les recordamos el protocolo que debemos de seguir en caso de sismo en el edificio. No tenemos programada ninguna simulacro, entonces si suena la alerta sísmica, les recordamos que deben mantener la calma en todo momento, suspender inmediatamente sus actividades y no correr, no gritar y no empujar. El punto de reunión es en el camellón, cruzando la calle enfrente, y la evacuación es por la puerta principal para dirigirse a ese punto de reunión. Una vez finalizado el movimiento, no hay que regresar al inmueble, sino hasta recibir la indicación de que todo es seguro. Eh, Impact Days es un espacio que busca conectar líderes, organizaciones, eh, inversionistas, emprendedores y agentes de cambio alrededor de una pregunta central. ¿Cómo multiplicamos el impacto desde la colaboración? Durante estos días estaremos abordando algunas de las conversaciones más relevantes para el ecosistema de impacto en México y la región. Innovación social, inversión de impacto, educación, salud, inclusión, inteligencia artificial, articulación multisectorial y las condiciones necesarias para acelerar soluciones sistémicas. Antes de comenzar esta sesión, queremos compartirles un breve video que refleja el espíritu de esta edición. Corre video. En México y Latinoamérica están surgiendo soluciones a problemas sociales y ambientales urgentes. Emprendedores sociales que están haciendo las cosas distinto. Organizaciones que trabajan desde los territorios. Inversionistas que buscan impulsar estas soluciones. Hoy el ecosistema tiene más capacidades, más talento y más experiencia. Pero muchas soluciones siguen enfrentando el mismo reto: encontrar el capital, los aliados y el entorno que necesitan para crecer. Impact Days nace para eso. Un espacio donde el capital, las ideas y las personas se articulan para acelerar soluciones y transformar sistemas con la persona en el centro. Porque cuando el ecosistema se alinea, las soluciones dejan de avanzar solas y se empiezan a multiplicar. Esto es Impact Days. Pues ya listos con este panel de expertos, yo voy a tener el gusto de moderar esta conversación sobre justo por qué muchas soluciones no escalan y qué hacen distinto las que sí escalan, ¿no? Y para eso hemos convocado a un panel de expertos que voy a empezar presentando a Bridget Helms, quien es la directora ejecutiva del Miller Center for Global Impact at Santa Clara University, una entidad experta. Bienvenida, Bridget. Gracias por acompañarnos desde California, aquí a Ciudad de México. También tengo el gusto de presentar a Pedro López Cela, Managing Partner de Freeze On Capital, si lo dije bien. Muy bien. Freeze On Capital, un fondo de inversión que ahorita nos contará también un poco de lo que han aprendido y la experiencia. Y por último, justo desde la experiencia emprendedora, pues tengo el gusto de saludar a Germán Zubia, cofundador y CEO Tipo Campos, una empresa social mexicana que también tiene un servicio muy particular que ahorita nos contarás. Y pues para empezar el panel, justo la pregunta eh, que merece ser respondida desde mi punto de vista es, hablando de este tema de escalamiento, de escalar, ¿qué ven ustedes o cómo definen ustedes el concepto de escalar y particularmente en este contexto de empresas sociales, de empresas de impacto? Hablamos de escalar hacia el impacto y no solamente hacia lo financiero. No sé, quien quiera comenzar, iniciar compartiendo este entendimiento. Adelante, Bridget, ya te vi con ganas de hablar. Adelante. Bueno, primero muchas gracias.
por esa oportunidad. Eh, Tengo bueno, una pregunta. Aquí, ¿quiénes son emprendedores sociales? ¿Quiénes se identifican? Okay. How about inversores de impacto? ¿Algunos? Otros de ecosistema, lo que sea. Ok, entonces tenemos como una mixta. Buen mix. Sí, un buen mix aquí. Perfecto. Bueno, me dio mucho gusto ver muchas caras de amigos en el video que acaba de pasar. Bueno, para algunos de ustedes que conocen, que tal vez no conocen el Miller Center, nosotros vamos a cumplir 30 años el año que viene de ah, trabajar con emprendimientos sociales en todo el mundo. Hemos acelerado más de 1,600 empresas en 100 países y tenemos hoy en día activos unos 300 emprendedores sociales en el mundo y dentro de cuales casi como 48 de México. Bueno, de América Latina, perdón, de América Latina, pero la gran mayor parte de ellos de México. Entonces, tenemos una experiencia bastante grande aquí en este país. La pregunta es escala. Bueno, como sabemos, los problemas que estamos tratando de abarcar ya tienen escala. Los problemas vienen de escala, primero. Segundo, son resultados, estos programas son resultados de fallas de mercado. Entonces, no es como un hueco, una oportunidad de mercado, digamos, normal. Es una situación donde el mercado está trabajando en contra de lo que quieren hacer. Entonces, hay que crear mercados. Ese es otro punto que es muy importante para mí. Y nosotros, porque nosotros trabajamos en dos temas de impacto. Un que durante los años, las décadas, hemos visto que si tú quieres acabar con la pobreza global, de un lado, y tienes como emprendimiento como el herramienta, ¿verdad?, para hacer esto, entonces hay dos temas que va a mover move the needle, lo más. Y uno que es empoderamiento de la mujer y otro que es resiliencia climática. Entonces, nosotros estamos trabajando en muchos diferentes sectores, ¿verdad? Desde educación hasta acceso al agua potable, higiene, am, ah, energía renovable, agricultura, bueno, Todos los problemas del mundo. de todo. Entonces, nosotros vemos impacto en el número de vidas mejoradas, ¿ok? Y es muy importante porque vemos el número de vidas mejoradas dentro de 3 años de trabajar con nosotros. Entonces, no estamos viendo como la delta, el cambio del número de vidas mejoradas. Y el año pasado ya pasamos por 200 millones. Entonces, si tú me estás preguntando, ¿es posible escalar emprendimiento social? Sí, es posible. Y solo una cosa, nosotros no contamos, por ejemplo, impacto muy ligero. Por ejemplo, alguien que, bueno, asistió una capacitación. No, no vamos a contar. Ni contamos microcréditos. Sorry por todos ustedes que están aquí, porque no consideramos que sea suficientemente um, Profundo, profundo en la el empresa. impacto. Ya. Entonces, muy interesante desde esta experiencia de 1,600 empresas sociales que han apoyado en estos 30 años y 200 millones de vida impactadas, documentadas, ¿no? Con este Sí. seguimiento que tienen y cómo pues han visto este escalamiento de las soluciones debido a que los problemas que enfrentamos pues están en todos lados, ¿no? Cada vez escalan más, cada vez hay más calentamiento global, más desigualdad, más todo. Entonces, súper interesante desde esta visión de el impacto y las empresas. No sé, Germán, ¿tú quieres responder desde el emprendimiento este concepto de escalar y para ti, si quieres, platica un poco de Impucampus también para quienes no sepan y cómo ven el tema? Buenísimo, muchísimas gracias por la invitación y la conversación. La verdad que siempre interesante y
pues hay mucha tensión en esto de la escala. Yo siempre batallo un poco en encontrar cuál va a ser mi postura, esa es la realidad. Creo que puedo pasar de un lado a otro fácilmente y poder contrarrestar un poco el argumento de Bridget, incluso decir, no, es muy difícil, y por otro lado también hay muchos ejemplos, como el Miller Center, del cual somos parte, en donde podamos empezar a tener esas luces y esa esperanza de que sí puede suceder. Y creo que nosotros somos un caso también, creo que el panel se llamaba, bueno, acá está, ¿no? ¿Por qué no escalan y qué hacen distinto las que sí? Yo no sé por qué estoy aquí sentado, si es porque somos de las que no escalamos o de las que estamos haciendo algo distinto. Desde ahí empieza la tensión. Y creo que ahí radica la respuesta de lo que para nosotros es escala. Nosotros, les cuento un poquito, estamos en el ecosistema de educación, particularmente en educación y cuidado para la primera infancia. Escogimos una ruta para poder hacer accesible un servicio de calidad. Escogimos una ruta de establecer, de buscar hacer nuestro modelo sostenible y casi convencer, digamos, porque sí, en la mayoría de los casos, a empresas que contratan muchas personas, de que hace mucho sentido, en nombre de la productividad, ofrecer servicios de cuidado infantil a los hijos e hijas de sus colaboradores y colaboradoras, pensando en la primera línea, en el personal más operativo. Para que se hagan una idea, nosotros estamos llevando cuidado infantil a una comunidad en Michoacán llamada Marabatío, donde pequeños jornaleros agrícolas cosechan fruta para una empresa, o fresa para una empresa como Danone. Entonces estamos tratando de llegar a donde pues, la infraestructura social incluso no puede llegar, muchas veces por temas estructurales y de regulación mismo, ¿no? Entonces, como que estamos en ese espectro y pues es educación, nuestro corazón está, al final del día, lo que va a hacer la diferencia en el desarrollo de un niño o una niña es, pues no es ni la infraestructura, al final del día es la calidad de interacciones que este niño o niña pueda tener con sus cuidadores primarios, con sus papás, y después, en nuestro caso, pues en un centro de cuidado, con sus educadoras, etc. Y calidad de interacciones es algo muy difícil de escalar, ¿no? Estamos hablando de miradas, estamos hablando, ¿no? Y la respuesta nosotros la encontramos en eh, que siempre es la pregunta, bueno, ¿cuántas personas han atendido? ¿A cuántas? Hace algunos meses estamos haciendo nuestro reporte anual y, híjole, son muchas, son pocas. Pues no lo sé, ¿no? Creo que ya dependerá de con qué vara queramos medirlo. Nosotros estamos más del lado de la profundidad, ¿no? O sea, creo que es muy distinto el hablar de amplitud y profundidad, y yo creo que en la profundidad hay una respuesta muy interesante para la escala de que queremos escalar. Y ahora nosotros estamos como en una cruzada de algo que entendimos a base de muchísimas equivocaciones y de muchísimo trabajo en campo y hemos cometido todos los errores que creo que se puedan imaginar. Y creo que, sobre todo hablando de educación, hablando de primera infancia, que tienen que ser sectores donde la escala resulta compleja, para poder escalar es transformar, cambiar esta visual de no es llegar a más personas, sino cómo podemos hacer que el impacto funcione como un sistema, ¿no? ¿Cómo se ve en lo que nosotros hacemos? Es transformar la narrativa de que somos un servicio de cuidado infantil hacia una narrativa de que el cuidado infantil es una infraestructura crítica de desarrollo social y económico. ¿Qué significa? No es, para las empresas no solo es productividad y disminución de rotación y ausentismo, creo que el impacto es tan integral que ahí hemos encontrado la oportunidad de escala, cómo comunicamos y cómo nos vemos a nosotros más allá de un servicio como infraestructura crítica, ¿no? Y poder hacer que este sistema no es establecer un centro, ¿no? Una escuela, un proyecto, sino cómo nos aseguramos, que esto tiene que ver con la visión de sistema, cómo nos aseguramos de que esto no dependa pues del heroísmo de un grupo de fundadores al inicio, de subsidios o de ambientes controlados que muchas veces pasan en pilotos, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto, que la base o el fundamento de lo que hacemos vaya mucho más allá de estas condiciones que son muy específicas para un piloto y haya un sistema que realmente pueda llevarnos a que esto se replique, se expanda y tenga el impacto que estamos buscando generar?
Y creo que es súper interesante esto que mencionas, porque en temas del concepto de escalar y esta problemática o esta oportunidad en la educación, que es algo mucho más masivo, la primera infancia, el tema de cuidados, y se une mucho a lo que dice Bridget, ¿no? Pues eso es un problema que ya está escalado y que ojalá estas soluciones puedan llegar a más personas y es dónde empata eso y tú lo mencionaste, la parte de la comunicación, el entendimiento, la narrativa es donde ven esta oportunidad de que esta solución que ustedes tienen y esto que promueven principalmente es donde pueden también crecer el impacto. Y bueno, por último también, ya hablando de lo que mencionabas, ¿no? Germán, y dando la palabra a Pedro, algo que siempre es eh, como buscado por los fondos de inversión, por los fondeadores, los de capital, es el tema de cómo escalamos esto, ¿no? Y para ustedes que están del otro lado buscando estas soluciones, ¿qué significa esta escala y qué tanta relación tiene, pues obviamente el escalamiento para un retorno financiero monetario o algo que también tenga que brinde un poco más allá de solo lo monetario? ¿Desde dónde lo abordan ustedes, Pedro? Gracias. Eh, a ver, primero, para los que no me conocen, yo soy Pedro López Cela, soy mexicano. Trabajo en una firma de inversión que se llama Freezon Capital, que está basada en Estados Unidos. Y desde Freezon hacemos básicamente tres operaciones. Una de ellas que llevamos haciendo desde hace como 25 años, que es trabajar con multilaterales para crear ecosistemas Deep Tech. Hemos trabajado con varios gobiernos como el americano, con la Fundación Nacional de Ciencia, o el británico, con la Real Academia, pero desde hace como 15 años, sobre todo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Por qué hacemos eso? Porque creemos que la herramienta para cambiar al mundo es la ciencia convertida en productos. Eh, Otra de las cachuchas que tenemos está ubicada ya de manera muy geográfica en sureste asiático. Ahí lo que tenemos es un ecosistema que está enfocado en temas de Web3. Entonces, todo lo que tiene que ver con blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas y tal. Y es un grupo que está encabezado por la Red de Ángeles de Filipinas, la Semana de Blockchain de la región, y tenemos también un company builder y en fin, como todo el aparato, ¿no? En el caso de América Latina, que es donde estoy yo más enfocado, nos enfocamos en salud. ¿Qué estamos haciendo en salud? Tratando de articular el ecosistema de la cadena de valor de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente estamos buscando health tech o medtech, que estamos buscando a cualquier tecnología de punta que puede tener un impacto en la cadena de valor completa. Entonces, pues sí hay moléculas, impresoras de órganos y tal en el portafolio, pero también buscamos, por ejemplo, softwares que sirven para que los hospitales funcionen mejor, fintechs para que el paciente pague más fácil y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, el tema de escalamiento para nosotros es muy específico porque venimos de ser emprendedores y fuimos emprendedores mucho antes de ser inversionistas. Nosotros empezamos a emprender más o menos a principios de los 90. Yo la primera empresa que tuve la puse en 92 cuando iba en preparatoria. Y luego creamos una fundación en 97 que se llamaba Fomento Geek, en donde empezamos a apoyar lo que ahora llaman emprendedores. En ese entonces les llamábamos ingenieros en computación que querían poner empresas, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con esa historia? Bueno, pues acabamos desarrollando varios ecosistemas, creamos el primer company builder digital del mundo, corrimos 70 programas a nivel internacional y finalmente lo vendimos en 21 y es lo que nos llevó a convertirnos en este llamado dark side por algunos de venture capital, ¿no? ¿Qué estamos tratando de hacer desde acá? Entender el venture capital de forma diferente, pero también enriquecer la vista de la inversión de impacto. Los esfuerzos que les cuento de Fomento Geek y todos los programas que hemos corrido a lo largo de estos 25 años estaban enfocados en movilidad social. Parte del grupo que formó Fomento Geek era gente que venía de niveles socioeconómicos muy bajos, que se fue a estudiar a otro código postal, Estados Unidos e Inglaterra preponderantemente, y acabaron siendo directores de innovación o de robótica de algunas de las empresas o think tanks más importantes del mundo, como Rakuten o como CERN. Y era gente que aquí se hubiera quedado a dar clases en el poli o hubiera regresado a la práctica de carpintería del papá. Y fue cuando nos dimos cuenta que la movilidad social pues tiene un impacto brutal. Entonces,
¿Qué hemos estado haciendo desde ahí? Primero, entendimos que el emprendimiento es una palanca de gestión de cambio muy importante. Segundo, dentro del emprendimiento nos dimos cuenta que el emprendimiento científico es mucho más potente. Es lo que te permite arreglar el cambio climático o curar el cáncer. Eso no lo puedes arreglar con una app. Pero además también genera cadenas productivas mucho más potentes y de mayor alcance y de mayor plazo. Entonces, por eso hacemos Deep Tech desde hace veintitantos años. Específicamente la parte de escalamiento que me preguntas, pues depende de la óptica, porque nosotros usamos esa palabra mucho. La usamos para hablar de escalamiento tecnológico, que quiere decir cuando ya tienes una prueba de concepto de la tecnología, pero todavía te faltan dar varios pasos hasta llegar a cadena de suministro, ¿no? Y específicamente en salud es armar tu prototipo, hacer las pruebas preclínicas, pasar por las fases clínicas y demás. Cuando hablamos de empresa, para nosotros es del libro de texto entender que escalamiento quiere decir una empresa que ya trae ventas y lo que está tratando de hacer es crecer la operación. Desde la óptica de impacto es un poco diferente porque nosotros entendemos impacto ligado directamente a propósito. Y entonces, cuando evaluamos portafolio, lo primero que vemos es cuál es el propósito del proyecto y de las personas que están metidas en el proyecto y si esa tecnología tiene la capacidad para resolver el problema de 1,000,000,000 de personas. Traemos ahí un sesgo muy peculiar porque venimos del mundo de una escuela de innovación que se llama Singularity University, que hablan mucho de este tema del 1 billion. Y lo que nosotros creemos es que hoy en día la capacidad de la gente que vive en Sur Global a nivel desarrollo de conocimiento es prácticamente igual que la que existe en el norte, ¿no? O fuimos a estudiar maestrías a Oxford o estudiamos en la UNAM, pero con un maestro que había ido a Oxford. Entonces el conocimiento ya lo tenemos acá, la infraestructura también, pero la ventaja que tenemos nosotros que no tienen ellos es que operamos 70% más barato y estamos resolviendo problemas que tiene el otro 85% de la población mundial, que son problemas que pues no hay en Nueva York y no hay en Londres. Oye, súper interesante justo desde esta experiencia y sobre todo estos tres ejes que trabajan o como tres áreas en las que trabajan. Y voy a continuar con esta pregunta porque lo mencionaste, ¿no? Este punto en el cual las empresas están listas para escalar, ¿no? Que ya hizo la prueba de concepto, que tiene que hacer las pruebas regulatorias o que puede tener este escalamiento tecnológico también. Y ahí la siguiente pregunta, y empezamos contigo, Pedro, y luego nos vamos de regreso, luego Germán y luego Bridget, es justo si este punto que ya están listos para escalar, ¿qué hace falta para que escalen? ¿No? Las que tienen un modelo de escalamiento, si es que todas, ¿no? A lo mejor algunas no tienen ese modelo de escalamiento, pero las que sí, ¿qué hace falta? Necesitan tener ciertos recursos, necesitan un fondo de inversión atrás que te diga, tú quieres escalar, aquí te va la lana y crees, o sea, ¿cuál realmente es ese componente en el cual, eh, con el cual se puede impulsar que una empresa de impacto particularmente escale esa solución y llega al 1 billion, ¿no? Como dices, es el capital, es el conocimiento, es la operación, es la validación del modelo de negocio. Para ti, ¿cuál es eso como factor clave? Nosotros entendemos escalamiento como una empresa que ya validó modelo de negocio. O sea, ya tiene un producto que está en el mercado y ya tiene clientes que le están comprando. Eh, no antes. Entonces, que por cierto, nosotros no invertimos ahí, nosotros invertimos antes. Pero escalamiento de empresa lo entendemos como cuando ya estás vendiendo y quieres crecer la operación. Eh, ¿Qué es lo que típicamente falla? Hay dos cosas que suenan medio contradictorias. Eh, la primera que normalmente falla es el tema de los procesos. Eh, no es un tema de operación, no es un tema de cuántos empleados tienes o de cuántas máquinas tienes para producir el producto, es cómo haces esos controles de calidad que te permiten producir 1,000 en vez de 10. Y ahí es donde normalmente hay broncas porque truena la forma en la que está operando y entonces la terminación del producto o del servicio ya no puede llegar al cliente. Eh, Eso básicamente, insisto, tiene que ver mucho con el tema de procesos.
Y lo que pasa es que la forma en la que tú operas una organización de 25, 50 personas no tiene nada que ver con una operación de 250 personas que ya estás atendiendo a un mercado considerable. Entonces, no es un tema de propósito, no es un tema de intenciones, no es un tema de capitales, es un tema de método. Tienes que ser neuróticamente clavado en la administración y la gestión de calidad para que eso te permita que el escalamiento sea simple. La otra cosa que pasa con el tema de escalamiento, y va, insisto, a sonar contradictorio, es que muchas de las empresas acaban tronando porque acaban teniendo mucho mayor flujo de cliente que lo que puede soportar la operación. Y parece un antisentido, pero el problema es que si yo ya logré estabilizar una operación teniendo 20 empleados y teniendo 100 clientes y de repente de un día para otro me vuelvo famoso, lo que va a acabar pasando es que voy a empezar a contratar desesperado lo que se pueda, no voy a poder estandarizar y entonces ahí acabo reventando, ¿no? Entonces la estadística, si ustedes analizan estadísticas de crecimiento de empresas, truenan más por falta de administración en el crecimiento que por falta de capitales o personal y demás. Súper interesante. Es exactamente lo que hacemos nosotros. Es apoyar los emprendedores para manejar ese tipo de crecimiento. Es exactamente lo que hacemos. Pero estoy de acuerdo contigo hasta un punto, aunque lo que nosotros sí vemos muy enseguida es que el capital para crecer no cabe con las necesidades de los emprendimientos. Lo que quiero decir es que en la mayor parte de los casos, en cuanto a nuestra red activa, como dije, son más o menos 300 activos ahora en nuestra red, nuestra comunidad. Germán es uno de ellos. Y lo que estamos viendo en el mundo es que tú tienes el Global Impact Investing Network que está hablando de 1.7 trillones de dólares de activos bajo gerencia en inversión de impacto y nosotros tenemos literalmente cientos de emprendedores que están ¿dónde está? Porque no hay, no cabe. ¿Por qué? Porque la gran mayor parte del capital está organizado tipo o VC. No estoy preguntando. Están buscando los unicornios, están buscando un cierto tipo de crecimiento y escalar que es como exponencial. Y normalmente los emprendimientos en nuestra red crecen y son rentables en el tiempo, pero toma tiempo. Y toma mucho más tiempo que de lo que quiere o requieren la gran mayor parte de los inversores de impacto. Ese es un punto. Otro punto es que hay un problema de comunicación entre los emprendedores de un lado y las fuentes de capital de otro lado. Entonces nosotros apoyamos con esto. El otro que es también bastante importante es que en mi experiencia, por lo menos los inversores de impacto están esperando hasta que alguien más vaya primero. Entonces nosotros decimos que los inversores de impacto les encantan ser primero de ser segundo. O sea, entonces, entonces ese es otro punto. Entonces, los que sí tienen, es la razón por la cual nosotros ahora tenemos nuestro fondo, ¿verdad? Fondo de innovación, para ir primero para que los otros pueden también venir. Entonces, hay problemas estructurales, yo diría. Y del otro lado, los, digamos, préstamos de banco son carísimos y además difíciles a acceder. Entonces, si son los bancos, yo sé que hay algunos banqueros aquí, o que son los inversores de impacto, en cualquier de los casos, desgraciadamente, este tipo de capital necesario, paciente para crecer, No llega. no llega. Entonces, nada, tú hablas de los procesos. Una empresa debe estar lista para crecer
como previo al crecimiento, es lo que más o menos entendí, que debe planear bien y no decir, oye, ya voy a crecer y no tener los procesos. Bridget, a favor del capital, ¿no? Hay organizaciones que ayudan a las empresas a prepararse para crecer, pero hace falta el dinero para que puedan crecer. Y Germán, desde el emprendimiento, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es ese factor para que crezcan? Yo coincido con ambos. De hecho, a ver, es como muy multidimensional, ¿no? La escala es tan multidimensional como los problemas que estamos tratando de resolver. O sea, no es una, ¿no? A mí me gusta mucho de ingeniería industrial no sé si han escuchado este concepto de la sábana corta, ¿no? Que ayuda a entender mucho el pensamiento sistémico. O sea, te tratas de cobijar el pecho, entonces te descobijas los pies, entonces te cobijas los pies, ¿no? Creo que es lo que sucede. Entonces creo que no es una ni otra, sino todas las Sí. anteriores. Para mí, yo mencionaría dos que creo que ahorita reflejan muy bien nuestros aprendizajes, o por lo menos hoy, es con lo que me siento más empático. Y una es como que la escala empieza desde la vista del emprendedor, cuando tu solución deja de ser como algo muy bonito o muy bueno que apoyar y se convierte en algo que es muy estratégico y que los otros necesitan, ¿no? Para nosotros cambió radicalmente cuando pues era en nuestro caso, pues una guardería, ¿no? Un servicio de cuidado infantil, a cuando empezamos a transmitir que esto iba mucho más allá, que esto era un tema de reducción de violencia, mejora de la salud, mejora de la dinámica con las comunidades, productividad, reducción de rotación, ausentismo, reducción de merma, liderazgos femeninos. No. Cuando empiezas a transmitir esa idea y luego lo mides y lo haces visible, creo que la narrativa ha cambiado completamente y ¿no? El sartén, digamos, ahora quien trae el sartén por el mango hasta es un poquito distinto. Entonces creo que esto es muy importante para poder, que creo que está muy conectado con ese, cuando estás listo para, ¿no? Que eso al final del día, cuando esto sucede, pues empieza el mercado y la demanda y este tipo Y la otra es, que también tiene que ver un poco con esto, es cómo trasladas el propósito en, en o sea, esta intención o propósito en, en sistema, en métricas, en talento, en estructura de costos, en cultura. No, creo que al principio es muy manejable muchas cosas cuando estás iniciando, y llevarlo a una escala te lo eleva a un nivel, ¿no? Yo me acuerdo que este chico de Airbnb, me acuerdo que alguna vez me llamó mucho la atención, que decía, no, es que crecer es como necesitas que todo tu equipo sea un pro en distintas disciplinas muy rápidamente, o sea, que sea un profesional, una semana un profesional de hockey, y luego la siguiente es un profesional de básquet, y luego la siguiente es un profesional, ¿no? Como que el crecimiento te eleva y te demanda muchísimo en cuestión de sistemas, ¿no? Entonces, esta habilidad para traducir el propósito en un modelo me parece que es clave para poder escalar también, ¿no? Claro, súper interesante. Y justo para continuar por ese rumbo, hablando del propósito y el modelo, o sea, dentro de la experiencia que han tenido ustedes, ya sea como dentro de los proyectos que han apoyado, ¿cómo han visto esa como tensión entre crecer y perder el propósito o mantener el propósito y no crecer? O sea, ¿existe realmente esa tensión en el mundo de las empresas de impacto? ¿Y qué es lo que han visto ustedes y cómo han avanzado los proyectos exitosos que han escalado con esta tensión entre propósito y escala? No sé si alguien tenga un ejemplo claro, si alguien quiera tomar primero la palabra. Yo puedo Germán, hablar. adelante, adelante. Em, yo creo que son dos cosas. A mí, y aquí había notado una frase ante esa pregunta o sea, como que el capital no solo es gasolina, pero sí mueve el volante. Y eso es muy importante. O sea, la realidad es que, por ejemplo, en nuestro caso, el, el, como el valor está muy diluido, ¿no? En niños y niñas, en familias, en comunidades, ¿no? Y es difícil probarlo con una sola fuente de ingresos, ¿no? Entonces, de repente, si realmente quieres
justificarlo y tener un impacto a nivel sistema, pues hay que diversificar muchísimo, ¿no? Y esto es complejo, complejo de explicar y es muy fácil que el capital te empieza a comprometer el propósito, ¿no? ¿Qué hemos aprendido nosotros y nosotras? Es como que el propósito no es, no se compromete en una sola decisión grande, ¿no? Es algo que es como compuesto, ¿sabes? Al final del día son esas pequeñas decisiones, ¿no? Que te van asegurando mantener el propósito o no. Y aquí tienes que tener, como que entendimos que teníamos que tener muy claros nuestros no negociables a la hora de escalar, ¿no? Muchas veces, ¿qué sí puede ser negociable? Piensa en una escuela, que creo que es la analogía más fácil de explicar lo que hacemos, o sea, horarios, capacidad, hay muchas cosas que pueden, ubicación, que pueden ser negociables. Pero los no negociables siempre va a ser la seguridad, ¿no? La calidad de interacciones, la cultura, la calidad de las educadoras y educadores que están al frente de los centros, ¿no? Y ahí no comprometer esas decisiones cuando muchas veces estas tensiones, ya sea del capital o del mismo crecimiento, te invitan, es muy importante. Yo creo que está en esas pequeñas cosas y tener muy claros esos no negociables, ¿no? Esto que mencionaba Pedro también de crecer y buscar contrataciones de último momento, decir, bueno, pues no importa si tengan la cultura o si tengan la experiencia, pero pues ya voy a abrir 7 centros en estos 70 personas y hay que a ver de dónde salga, cuando debe ser un poco más empatado y alineado, ¿no? Y un poco más paciente. No sé, ¿quién más quiera compartir sobre tensión entre perder el propósito y escalar? Y, por ejemplo, Pedro, si tú estás de acuerdo un poco esta parte del capital, pues no solo echa gasolina para crecer, sino también pone ahí su mano en el volante o en el freno, o quién sabe dónde pongan ahí No, todo. y me imagino que tiene que ver también con la gobernanza, ¿no? Pero déjenme darles algunos datos interesantes. Eh, la capacidad que tenemos las personas para administrar relaciones más o menos está topada en 250. No sé si lo habían oído. Entonces, si tú analizas hoy el directorio que tienes en tu teléfono, te vas a dar cuenta que te acuerdas muy bien más o menos de 250 personas, incluida tu pareja, tus hijos, tus papás, tu jefe y los demás. Más de 250 no. ¿Por qué ese número es importante? Porque a nivel empresarial lo que implica es que el porcentaje de reventadero de empresas de más de 250 empleados es brutal. Se cuadruplica la tasa. ¿Por qué pasa eso? Pues porque el director general y founder pues no tiene ni idea de con quién está trabajando, porque ya no se acuerda de cómo se llama el fulano que acaba de entrar la semana pasada, ¿no? Ese dato es relevante y nos lleva a nosotros a regresar otra vez al tema del propósito. ¿Por qué el propósito es importante? Sobre todo hay una frasecita que tiene este señor de Singularity, Peter, que se llama propósito de transformación masiva, que es una oración cortita donde dice, ¿a qué le tiras? ¿Por qué es importante ese propósito de transformación masiva? Porque te permite convertir en todas las decisiones de la organización en temas binarios. Y la pregunta es si lo que vas a hacer o lo que estás pensando o lo que quieres hacer está alineado o no. Y si la respuesta es no, pues no se hace. Y lo mismo aplica para todo lo demás, incluido el tema de contratación de personal. El tema de contratación de personal es fundamental porque la cultura depende de las personas. Yo en otra vida di consultorías de cosas de comunicación y me acuerdo mucho que nos pagaban la nota por hacer unos estudios en los corporativos para los temas de cultura y valores y el concepto de negocio le llamaban. Y entonces la forma de darle al cliente por su lado para que te pagara el cheque y no se enojara contigo era sacar una lista de valores deseados, quiere decir lo que le gustaría al dueño pero que nadie hace, y los valores reales, que quiere decir cómo opera tu organización. Esto fue pues antes de que existiera el propósito, ¿no? Entonces, yo creo que justo el punto de quiebre es el personal. Si tú haces procesos de contratación de gente que trae el propósito y no dice que lo tiene porque tú ya se lo dijiste, pues las alineaciones son mucho más rápidos y la absorción de la cultura también es mucho más fácil, ¿no? Creo que lo mencionaste, la gobernanza es importante que tengas muy sólido la parte de tu propósito y cómo permeas ese propósito cuando ya tienes operación,
en 5 países o en 3 ciudades o con más de 250 personas. ¿Algún caso, Brigitte, que tú veas exitoso de escalamiento, Sí. propósito y... Sí, bueno, nosotros tenemos varios modelos de negocios, ¿verdad? Pero quería platicar sobre una empresa que trabaja en la África, se llama Jibu. Jibu es una empresa bastante interesante porque lo que tienen es una franquicia de agua purificada. O sea, los mismos microempresas purifican, o sea, se certifican y purifican el agua y venden el agua. Entonces, ese es un modelo escalable, interesante. Ya tienen más de 600,000 clientes por día, cada día, en 5 países. Y cuando nosotros conocemos al fundador, estuvo con, qué sé yo, 200 clientes. Entonces, es un escalamiento que hemos acompañado durante los últimos años. Y lo que es interesante es no solamente entender internamente los sistemas y cuáles son, digamos, los valores, el propósito, los 3 indicadores claves que cada decisión tiene que estar yendo hacia estos 3. Ese tipo de cosas estoy totalmente de acuerdo, pero además tiene que ver con las alianzas que haces y con gente del ecosistema donde estás trabajando y también con los inversores. En este caso, eh, estaban negociando durante mucho tiempo, o sea, un due diligence que tardaba más de un año. En el último momento, el inversor cambió los términos y ellos decidieron de no entrar en una inversión que realmente necesitaban para eh, continuar creciendo. Y yo voy a hacer un artículo con el fundador Galen exactamente sobre esto, porque ellos sabían que tomando una decisión de una inversión que no estaba alineada con el propósito y les iban a empujar a cambiar su misión. O sea, atender a clientes que no son los clientes principales. Y eso es lo que y hablando de gobernanzas, ¿verdad? El otro día estuve en Oxford, en el Skull World Forum, y uno de los emprendedores en nuestra red describió a su cap table y su board, su consejo como petri dish of chaos. No sé exactamente cómo decir. Un ah, plato pero de Petri, sí, de los de que mezclabas todo en ciencias. ¿cómo se llama? Un campo de cultivo, sí, Campo sí, sí. cultivo de caos, del caos, porque los diferentes inversores y representantes en el consejo estaban totalmente en contra de ellos mismos. Entonces, yo creo que es importante no solamente lo que está pasando dentro de la empresa, sino también con quienes van a aliarse. No, perfecto, muchas gracias, Brigitte. Justo para ir cerrando y un poco teniendo estas conclusiones, ¿no? De por qué muchas soluciones no escalan, a lo mejor no están preparadas, no tienen el capital, les interesa escalar de una manera tradicional y las que sí, con esta, no, con este reto de no perder el propósito, ¿no? Y poder permear el propósito en este crecimiento. ¿Qué consejos les podrían dar ustedes, ¿no? Pues ya tenemos varias empresas de impacto, emprendedores y emprendedores. ¿Qué consejos les podrían dar en este punto para saber, uno, si deben de escalar, ¿no? Si es parte porque no es crecer por crecer, creo que es algo muy relevante, es también tener este entendimiento, decir, oye, yo tengo cierto alcance y cierto interés, y de ahí, pues no todo el mundo quiere ser Coca-Cola a nivel global, ¿no? A lo mejor con mi comunidad, con una región, con un país está bien. Pero bueno, ¿qué consejos les pueden dar en este camino? Decir, escalar es para ellos,
cómo escalar, que podrían compartir desde su experiencia para también tener un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Puedo? Em, o sea, la primera es para nosotros que esté alineado con el propósito de lo que buscan, ¿no? Creo que para nosotros nunca ha sido establecer y operar centros de cuidado nuestro gran objetivo, ¿no? O sea, lo que queremos realmente es cómo contribuimos a la construcción de una cultura donde la calidad en el cuidado, ¿no?, infantil sea algo que sea valorado, que sea primordial, que sea, ¿no? O sea, por darles un ejemplo, si ustedes preguntan, y no solo hablo de comunidades vulnerables, si ustedes preguntan, ¿quién ha escuchado eso de, bueno, ¿y cuál es la mejor escuela? Ah, la mejor escuela es la que está cerca. O sea, todavía como sociedad no valoramos la educación y el cuidado de calidad en los primeros años. Y mientras no haya una valoración, y aquí conecto con lo que decías al principio, Brigitte, mientras no haya una valoración, pues no va a haber un mercado. Y mientras no haya un mercado, pues no va a haber un ecosistema. Y mientras no. Pero aquí estamos hablando, no estamos hablando de un producto. Estamos hablando de los futuros, ¿no? Está probadísimo que invertir en los primeros años no hay una cosa más inteligente que podamos hacer para resolver cualquier problema, salud, educación, violencia, ¿no? Por allá hay una data muy interesante de un premio Nobel, James Heckman. O sea, que él dice, si un niño o niña que no recibe experiencias estimulantes en sus primeros 6 años de vida, ya va a tener 60% menos probabilidades de ir a la universidad, 25% menos ingresos a lo largo de su vida, 40% más probabilidades de tener un embarazo adolescente, 70% más probabilidades de ser arrestado o arrestada por un delito violento, ¿no? 40% más probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en México. Entonces, hace mucho sentido hacerlo, ¿no? Aunque no haya un mercado tan natural todavía, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos no es operar cientos de escuelas, es cómo contribuimos a esta construcción de la cultura, a este mercado, y el canal que encontramos donde no nos hemos especializado en este nicho, pero nuestro propósito va mucho más allá y es realmente cambiar ese sistema. Entonces, ahí hace mucho sentido de la escala, ¿no? Que es hacia dónde vamos. Y la recomendación sería, pues, antes de escalar, tengamos muy claro qué es lo que estamos escalando, ¿no? No solo escalar por escalar. Desde mi perspectiva y sobre todo hablando con la narrativa del servicio, no todo lo que hacemos es sumamente escalable. Es cómo identificamos estos componentes, ¿no? Por ahí había una metodología que incluso le llama estos bright spots, ¿no? Que cada empresa social tiene, ¿no? Que cómo los diseccionas y esto es lo que vas llevando a escalar, no solo a través de centros de cuidado, pero a través de capacitación de educadoras, pero a través de acompañamiento escolar, pero a través de colaboración público-privada con el Seguro Social, pero a través de, y ahí es donde materializamos la escala. Entonces, creo que no es solamente tu producto o servicio, sino entender muy bien qué de esto vale la pena ser escalado y llevarlo con esta convicción de realmente cómo esto puede ayudarte a, pues ojalá, y nos toque verlo, hacer una cicatriz en este sistema, ¿no?, que estamos buscando cambiar. Me encanta Perfecto, lo qué que padre. está diciendo, porque para mí es cuestión de cambiar sistemas. Yo creo que cada uno de nosotros estamos, los que somos emprendedores sociales, porque vemos que el sistema no está funcionando para los más vulnerables o lo que sea. O sea, cualquier problema que ven. Entonces, yo diría que cambiar sistemas es, por su lógica, es un problema de escala. Entonces, escogiendo en qué parte estás y qué quieres escalar, yo creo que eso es un excelente consejo. El otro para mí tiene que ver con comunidad. Buscar tu comunidad. Buscar otros que están aliados no solamente en lo que están haciendo, sino también cómo piensan y que valorizan. Y yo creo que nosotros hemos visto en nuestra red, nuestra comunidad de emprendedores, que probablemente uno de los factores que más lleva al fracaso es el burnout y la resiliencia de los fundadores y de sentirse totalmente solitos.
Entonces, yo creo que hay un valor muy importante de unirse, de apoyarse entre ustedes y solucionar problemas, porque estoy totalmente seguro de que cualquier problema que tú tienes, hay otros en tu red, en tu comunidad de emprendedores sociales aquí en México y más allá de aquí, que pueden apoyar con una solución. Entonces, ese es otro consejo que tengo yo. Perfecto, muchas gracias, Brigitte. Pedro. Eh, yo les diría algunas cosas. La primera, y que creo que es la más importante, no importa en qué momento estás en tu proyecto, tienes que entender si estás haciendo una pyme o una startup. Y es muy diferente. Y las cosas que tienes que hacer y la ruta y la red que te tiene que ayudar y el tipo de capital que vas a traer es distinto. Nos topamos muchísimo con gente que desarrolla pymes y luego llega a hacer levantamientos de capital. Y pues no importa lo que diga tu presentación de 10 láminas, si la estructura que tienes y los procesos y la clientela y etcétera no tiene la ruta de startup, pues no hay manera. Y estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo el mío también. Eh, el tema de las startups y los fondos de capital también es importante que lo entiendan y ahí sí me pongo mi armadura de gremio. Eh, tienen que entender que nosotros somos mucho más parecidos a un ejecutivo de sucursal de banco que a un billonario. Nosotros administramos dineros que no son nuestros. Y lo que hacemos es, igual que ustedes, salir a levantar dinero de inversionistas con la promesa de que les vamos a regresar el dinero más un premio adicional. Y si tu proyecto no puede dar ese premio adicional, y pues ahí las matemáticas no mienten, pues yo no puedo invertir en tu proyecto. Entonces, si vas pa' pyme, pues no quieras forzar la máquina, no vas a hacer startup. Eh, específicamente, asumiendo que tu proyecto va a jalar y tal, yo creo que hay dos cosas que otra vez como que no vemos cuando estamos emprendiendo, la operación te come. Primero, tienes que tratar de sistematizar tu operación. Regreso a mi tema de procesos y calidad y tal. O sea, tú tienes que ser la persona que domina perfectamente bien cómo haces tu operación más eficiente, que demande el menor tiempo posible de tu gente, pero que el resultado sea sobresaliente. Y la otra, que no se dice mucho en foros de emprendimiento, pero creo que es todavía más importante, si el fundador no está bien, la empresa nunca va a estar bien. Y entonces estamos metidos en el producto y estamos metidos en la línea de producción y el levantamiento de capital y no sé qué, y los burnouts, porque no le estamos dedicando tiempo a nosotros. Y mis hijos ya no saben cómo me llamo y mi esposa no se acuerda ni cómo soy, porque pues estoy metido en el negocio todo el tiempo y eso no sirve. Si no te das tú tu tiempo y si no comes bien y si no haces ejercicio y pues ya cada quien sabrá si reza, medita o lo que sea, pero tienes que tener un proceso personal de personal growth que si no soportas eso, todo lo demás se te cae. Excelente. Y creo que estos coincidencia, el tema del bienestar también de las personas atrás, de estos puntos para los que decidan emprender, ya sea a través del modelo de startup, o los que decidan escalar como una pyme, que diferentes factores son los que lo mueven, pero lo más importante son ustedes, ¿no? Y que ustedes son los que van a empujar ese escalamiento, ¿no? Las personas detrás de los emprendimientos. Quiero abrir el espacio para preguntas y respuestas que tengan con los expertos. Ahí hay una levantada, si nos apoyan con el micrófono, para también resolver sus dudas. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Ah, qué bueno. Bueno, igual muchas gracias, muy interesante. Todos coinciden en calidad, se menciona mucho el método. Sabemos que pues en PMI pues hay el PMBOK, sabemos que hay Six Sigma, Lean, N cantidad de metodologías. Los híbridos son lo de hoy en contexto de lo que estén hablando. Pero en concreto, ¿cuáles son los KPIs que ustedes persiguen en lo que hay que fijarse, en lo que se platica con estos emprendimientos? ¿Cuáles son esas medidas, indicadores necesarios y quizás explicarlos un poco para quien no los domine? Muy bien. ¿Cuáles son esos KPIs que ustedes revisan, que dicen, mándame, ¿no? Estos tres datos para realmente saber
si tu emprendimiento va bien, si tu empresa va a crecer. Nosotros tenemos como diferentes capas. No sé si voy a llegar a la granularidad o si hace sentido, quizá llegar a la granularidad porque es muy contextual al sector en el que estamos, pero lo que sí creo es que sí hay, o sea, algo que hemos aprendido es tener un sistema y asegurarte que los datos te ayuden a tomar decisiones. Yo creo que esto es muy importante. Y algo también que nos ha ayudado mucho es, y que nos pasó durante mucho tiempo, es que teníamos una sobrecarga de datos. O sea, teníamos mucha información y poco tiempo operativo para gestionarla, digerirla y tomar decisión en esto, ¿no? O sea, ya cuando lo lográbamos, pues ya era en la presentación mensual, cuando, ay, pues hubo un churn de tan, híjole, no, pues ya, ¿qué podemos hacer? Ya pasó. Ahora con inteligencia artificial esto ha cambiado mucho, ¿no? Y resulta que la data que tenemos actualmente la podemos digerir súper rápido y muy accionable. Eso nos ha ayudado mucho a cambiar nuestro, ¿no? También es algo que ha ido evolucionando, como que ha sido, no tenemos las mismas métricas de hace 3 años que las que tenemos ahora, como que van cambiando un poquito con el negocio. Tenemos métricas que revisamos semana a semana, que son cosas que nos pueden dar, que podemos corregir en el ritmo de esa semana. Tenemos un set de métricas que revisamos mensualmente, tenemos un set de métricas que revisamos trimestralmente y tenemos un set de métricas que vemos anualmente, ¿no? Entonces, y todas de alguna forma están relacionadas con tu planeación de objetivos anual. Entonces creo que no hemos llegado después de pues una década, te podría decir, un sistema que ya empieza, te podría decir, a darnos esta información como para ser más reactivos en la toma de decisiones. Entonces, a lo que voy es que sí, medir es muy importante. Hoy por hoy tenemos la fortuna de que tomas ese dataset, lo pones en inteligencia artificial, te puede ayudar muchísimo a gestionarlo. Entonces es clave y ya puedes tomar decisiones muy rápidas, ahora vale mucho la pena. ¿Cómo empezamos? Y a mí el mejor consejo que me han dado y que todavía lo repetiría es no te compliques al inicio. O sea, toma métricas que sean súper sensibles, sí mide, sí o sí, pero que sean muy sensibles, muy sencillas, perdón, muy rápidas y algo que realmente puedas manejar. Y así empezamos, teníamos 3 indicadores: desarrollo infantil, número de niños, ¿no? Empezamos con algo muy simple y eso nos ha ayudado a aprender, a iterar hasta un sistema que ya ahora es un poquito más sofisticado y hasta se puede replicar, podría decir, en otros espacios, ¿no? Perfecto. ¿Alguno más? ¿Algún indicador que sí o sí cualquier emprendimiento necesita tener? Sí, cuando se habla de escala, unit economics es lo básico, ¿verdad? Porque si no tienen unit economics, entonces no hay base para escalar, para crecer. Entonces, quiere decir que cuál es el costo y digamos, ingreso y costo por cada X que estás, Por cada servicio, por cada cada servicio, producto, que por cada cada... producto, que cada, donde sea, cada persona, puede ser la unidad puede ser diferente de diferentes sectores, pero en cuanto a la escala, y si no son favorables, qué tienen que hacer para que sean favorables en el futuro? En este es algo que, por ejemplo, nosotros apoyamos, pero eso es lo básico para escala. Una última. Rapidísimo. Yo te diría que lo complejo de la medición es que tienes cientos de indicadores. Y KPIs o OKRs no importan. Lo importante es entender qué producto tienes y en qué etapa está el negocio. Lo que vas a medir cuando estás haciendo investigación científica no es lo mismo que cuando estás tratando de abrir operaciones en Argentina para vender más, ¿no? Entonces, esa parte hay que entenderla. ¿Cómo resolverlo? Yo lo que haría terminando esta plática es irme corriendo a Gandhi y me compraría un libro que se llama Scaling Up, de un cuate que se llama Vern Harnish, que es el mega gurú de temas de escalamiento. Es la metodología que se usa en Entrepreneurs Organization, y está súper fácil de usar. Es una joya ese libro. Adicional al libro te diría, tienes que pensar que cada caja del organigrama tiene que medir entre 3 y 5 cosas nada más. Y tiene que haber un empoderamiento. El founder no puede medir todo. Cada persona tiene que medir lo suyo.
Y eso pues también implica un poco de cultura y comunicación. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá y allá hay tres. Muy bien. Hola, muchas gracias por compartir sus reflexiones. Mi nombre es Ivania de la Cruz y he trabajado algunos años en temas de primera infancia. Em, Algo que observé es que, por un lado, los centros de cuidado funcionan si tienen buen personal, ¿cierto? Si las cuidadoras están bien, si descansan, si tienen salarios dignos. Y por otro lado, quienes financian estos proyectos nuevos de cuidado infantil, en centros en particular, ponen bastantes límites a cómo usar el dinero y en particular a los salarios, ¿no? Como que se espantan cuando ven que mucho del fondo se tiene que ir a pagarle bien a la gente que está cuidando. Me gustaría preguntarle a Germán, ¿cómo has navegado bueno, primero si tú observas que todavía es una constante y cómo se navega y cómo impacta en este tema de escalar? Gracias. Súper empático con el reto, ¿no? O sea, creo que ahí la estructura, o sea, hay muchas áreas, creo que va cambiando o creo que yo soy muy positivo también, tengo ese sesgo, pero creo que va cambiando hacia la dirección correcta, pero todavía empiezas a ver mucho financiamiento que definitivamente no está alineado a lo que estamos tratando de hacer y de construir. Y el reto, hablaba hace ratito, ¿no? O sea, como lo que va a generar el impacto más transformacional en el desarrollo de un niño y la niña, pues es esa calidad de interacciones y quién es pues, sus familiares, su papá, su mamá, o quien sea la persona cuidadora, o en este caso, ¿no? Estas personas cuidadoras o educadoras. Eh, Algo que sucede, como que hay distintos aristas. Uno, sí, la estructura no está todavía, ¿no? En la mayoría de los casos para financiar esto, que es complicado, ¿no? Y el mercado tampoco. A mí me encanta una gráfica, si quieres ahorita te la muestro, que habla de el impacto en la vida de la persona versus el salario que tiene un educador. Y es completamente contraintuitivo. Cuando más, ¿no? El educador tiene un impacto en la vida de la persona es cuando menos gana. Y todo lo opuesto hacia el final. Entonces creo que también, por lo menos desde nuestra perspectiva, cuando hablo de cambio de sistemas, esto es un sistema que hay que cambiar, que está dentro del mismo sistema. Y es cómo percibimos, cómo valorizamos, cómo reconocemos el rol de la persona cuidadora. Y ahí el sistema está roto. Es un sistema, son personas que trabajan de forma informal, típicamente, con ratios gigantescos de niño educadora, con horarios excesivos, sin prestaciones, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Como redignificar ese rol, yo creo que es súper importante y parte medular de lo que hacemos. Casi te diría que organizacionalmente nosotros nos vemos como habilitadores del trabajo de las educadoras. Al final del día es, ¿qué podemos hacer para que estén mejor ellas, ¿no? Y trabajamos en distintos frentes. Hay un frente, no todo es compensación, aunque es sumamente importante. Algo que nosotros estamos tratando de hacer es casi asegurar que estas, todas son mujeres hasta ahora, ¿no? Por estas razones, pero que estas educadoras que están en estas comunidades, esta sea la mejor oportunidad laboral que puedan acceder ellas en la comunidad donde están, ¿no? En compensación y en todo el otro que tenemos y ahora cada vez un poquito más sistemático, una estrategia de bienestar que tiene que ver con ingresos, que tiene que ver con desarrollo personal y profesional, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que es un reto estructural, creo que es algo que todos los que estamos en el sector deberíamos priorizar muchísimo y buscar cómo podemos empezar a transmitir qué es lo que significa una persona cuidadora y la importancia que esta tiene para la entrega de calidad y construir esta cultura de calidad de la que hablaba antes, ¿no? Claro, gracias, Germán. Vamos a tener que terminar el panel ahorita. Los invito a quedarse en el evento de networking. Tenemos ahí unos bocadillos justo por unos compromisos previos. Pero quería pedirles un aplauso para nuestros panelistas, agradecerles
Pueden, los que se quedaron con preguntas pueden acercarse también ahorita en el networking y agradecerle obviamente a Germán, a Bridget y a Pedro que nos acompañaron el día de hoy. Justo en este panel sobre escalamiento y que vean un poco más del trabajo justo de lo que hace Hippocampus, de lo que hace el Freeze on Capital, de lo que hace Miller Center. Entonces agradecemos mucho que nos hayan acompañado y, y listo, los invitamos a quedarse en networking, a acercarse también y disfrutar un poco de los bocadillos. Esta es la última sesión del día de hoy, pero revisen también las otras sesiones de Impact Days, las que tendremos mañana aquí, las que hay en Colab y el jueves también. Entonces, muchas gracias nuevamente, fue un gusto poder conversar con ustedes y sigan disfrutando el día.